La decisión gubernamental del gobierno de El Salvador de establecer relaciones diplomáticas con República Popular China derivará en una tensión inevitable de nuestro país con Estados Unidos. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Lo que usted está presenciando en este momento tiene que ver con imágenes que han ocurrido justamente este día, el desarrollo de este día, el retiro del pabellón de Taiwán y el cierre de la embajada de ese país, que ha ocurrido en presencia del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Un acto que por demás ha sido bastante emotivo y que ha ocurrido en el transcurso del día, pero agregar un detalle, y es que este momento está en desarrollo en la Asamblea Legislativa, la sesión plenaria, y la ex embajadora de Taiwán en nuestro país también está presente, porque los legisladores con 83 votos, es decir, por unanimidad, decidieron otorgarle a ella el reconocimiento de noble amiga de El Salvador. Esto ha ocurrido con 83 votos. Se espera que en los próximos minutos esté ocurriendo ya la entrega de este reconocimiento. Insistimos, esto ha pasado en Asamblea Legislativa, está en desarrollo, donde han tomado por acuerdo unánime otorgarle a la ex embajadora taiwanesa en nuestro país noble amiga de El Salvador. Dicho esto, quiero presentarles entonces a nuestros invitados. Desde luego, el tema que tenemos en perspectiva es la decisión del gobierno de El Salvador de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecer con República Popular China. Agradecemos esta noche que está con nosotros en nuestros estudios acá en 8 en punto el doctor Rubén Zamora. Él fue embajador de nuestro país en Washington, también en Naciones Unidas. Doctor, bienvenido. Un gusto. Buenas noches. Cuánto gusto. Es un gran placer estar nuevamente con ustedes. Perfecto. También agradecemos que está con nosotros Oscar Godoy, politólogo y catedrático universitario. Bastante tiempo de no verlo en los estudios en televisión. Oscar, bienvenido. Buenas noches. Gracias, William. Un saludo. Perfecto. De igual manera nos acompaña Marvin Aguilar, culturólogo y articulista, que está también entrando en este tema en el análisis sobre China. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches, William. Buenas noches a los contertulios también. Bueno, perfecto. Iniciamos de inmediato, ¿no? Lo que tenemos es la tendencia en el mundo, sin duda alguna, y ya se ha manejado en varias oportunidades, esto es el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. En ese contexto, nuestro país prácticamente está entrando ya entonces en esa lista de los países que rompen con Taiwán y se alinean entonces en esas relaciones con República Popular China. Este mismo día, en declaraciones que ha dado Mauricio Interiano, el secretario, o más bien el presidente del Partido Arena, en el contexto del aniversario de nacimiento de Roberto Dawison, ha reiterado que si el Partido Arena gana la elección presidencial el próximo 3 de febrero de 2019, desde luego, el Partido Arena estaría dispuesto a romper las relaciones con República Popular China y entonces automáticamente sería el restablecimiento de relaciones con Taiwán. Esto es lo que está ocurriendo en el contexto. Doctor Zamora, quiero iniciar rápidamente con usted para conocer la opinión introductoria también de todos nuestros invitados. Bueno, mire, yo creo que frente a este hecho ya consumado, lo primero que hay que decir es, bueno, ¿de qué se trata? O sea, aquí hay un ejercicio
de la soberanía del país. Las relaciones entre países se las manejan los gobiernos, y los gobiernos tienen la facultad de abrirlas y cerrarlas. Eso de entrada. O sea, no se trata de un problema de soberanía del país, pero sí se trata de un problema de que ese ejercicio de esa función los gobiernos tienen que someterlo a cierta racionalidad. Y yo creo que eso es lo que se discute en este momento. ¿Es el momento oportuno para hacerlo? Tanto para la situación nuestra de relación con otros países como Estados Unidos, por ejemplo, como la situación interna de nuestro país en medio o a las puertas ya de un proceso electoral que empieza a desarrollarse. Segundo, el problema de que, ¿por qué razón abandonamos una relación de más de 70 años? Sí. Que ha sido bastante fructífera para el país, con un programa de cooperación muy alto y una relación muy íntima. Hay más de 70 becarios que están en Taiwán, del salvadoreño. ¿Y por qué? ¿Qué razones se pueden aducir? Tercero, hay que preguntarse, entonces, ¿esto realmente ha sido transparente? ¿El gobierno realmente le ha explicado al pueblo? ¿O aquí se están escondiendo otras cosas, especialmente después de las declaraciones del canciller chino, que realmente apuntan a una cosa que debe de investigarse? Yo no digo que sea eso lo correcto, pero el hecho de que dice fue porque nos quisieron chantajear. Eso es lo que dice el chino, el de Taiwán. Nos pidieron que nos hiciéramos cargo de un puerto que para él no es viable, y segundo, el partido gobierno nos exigió dinero para su campaña y no estamos dispuestos a dárselo. O sea, ese es el cuadro que creo yo que sí amerita una seria discusión para ver y tratar de aclarar todo esto. Perfecto. El padre José María Tojeira escribió este día en su cuenta de Twitter, esto fue a las 3:47 de la tarde. Dice él, y lo tiene usted en pantalla, la relación con China tiene su lógica comercial, diplomática e incluso dentro de un marco establecido por Naciones Unidas. Pero la forma de hacerlo ha sido oscura, sin debate ni explicación, sin tiempo para conocer pros y contras. Es la opinión de José María Tojeira también, que se ha conocido esta tarde a través de su cuenta de Twitter. Marvin, tu opinión rápido para que después escuchemos también al doctor. Yo creo que está bien que se hayan establecido relaciones diplomáticas con la República Popular China. Me parece que es colocarse del lado correcto de la historia. Comparto también con el doctor Zamora la falta de transparencia. El gobierno está todavía a tiempo de poder, en esta comisión que va a negociar la firma final del acuerdo entre el establecimiento de relaciones diplomáticas, incluir, por ejemplo, a los partidos de oposición y también incluir a los empresarios que ya hacen negocios con China popular. Y en ese sentido va a quedar totalmente claro qué es lo que se acuerda y qué es lo que se negocia. Va a poderse despejar esos mitos de presencia militar china en la región, de la idea de que lo que quieren es una especie de neocolonialismo, de los riesgos, por ejemplo, que el embajador de Estados Unidos ha planteado que pueden tener en el caso de la cooperación financiera, porque si bien es cierto hay países que han recibido ayuda de cooperación financiera de China y que pueden haber tenido traspiés, también hay casos exitosos de países que están comerciando con China popular. En ese sentido yo creo que el ubicarse del lado correcto de la historia en el reconocimiento de una sola China ha sido una decisión acertada, que tarde o temprano la iba a tomar cualquier gobierno. Estoy de acuerdo y por eso también no veo malo que la Asamblea no tanto interpele al canciller, sino que lo mande a llamar para que explique y conteste las preguntas que tenga que contestar, la cantidad de preguntas que sea, para que este acuerdo pues pueda quedar transparentado para todo el sector político, y que una comisión que va a hablar con el gobierno chino esté compuesta por todos los sectores, para que así también China nos vea unidos en este tema y que no corra el peligro, que a mí también me parece un poco absurdo, pero interesante, que Arena diga que si vuelve al poder restablece las relaciones con Taiwán, y están sometiendo entonces el tema a una especie de referéndum el día de las elecciones, porque si entonces si al pueblo le interesa que volvamos con Taiwán, pues hará ganar Arena las elecciones, ¿no? Entonces también, y si Arena no gana, pues también esa es una especie de referéndum con la gente en relación a este tema. Perfecto. Oscar, a ver, ¿es posible encontrar unidad en esto de la forma en que se ha hecho en este momento? Digo, ya se tomó, estamos ante un acto consumado, ¿no? Sí. Pero
después de este paso que se ha dado de esa manera, como se ha dado, ¿se puede encontrar unidad? Sí, yo creo que es un acto, pero dudo si está consumado, ¿verdad? Porque hay tiempos electorales de por medio y hay procesos todavía de administración protocolaria que deben cumplirse, que permiten afirmar que todavía no hay una consumación de esa política de Estado, en primer lugar. En segundo lugar, la unidad es posible siempre y cuando se ponga sobre la mesa el contenido del portafolio de negociación que se hizo con China. ¿Qué hay en ese ataché, verdad? ¿Qué dice el ataché de negocios? ¿Qué dice el ataché político, el ataché militar, el ataché de cooperación en inteligencia? Que son todos los contenidos que deben tomarse en cuenta en una negociación de este tipo. A menos que dentro del pragmatismo simplista del gobierno no se hayan tocado temas complejos como ese y simplemente se haya dicho, ok, abramos relaciones porque estamos enojados con Taiwán, ¿verdad? Y porque sí, China puede ser un adversario de Estados Unidos y nosotros somos antiimperialistas, pero yo no creo que ese sea el caso. Hay que decir que, en efecto, el manejo de las relaciones internacionales y la apertura de oficinas diplomáticas es una potestad del gobierno, pero esa potestad se sobreentiende que se activa bajo la consulta, bajo el análisis y la discusión con los diferentes sectores que representan el poder nacional. Y me refiero al poder social, al poder económico, al poder militar incluso, al poder académico, el tecnológico y científico, que tienen que opinar en este tipo de políticas tan trascendentales. Se ha cuestionado mucho la transparencia en la decisión, se especula que hubo una pretensión sucia de pedir dinero y chantajear, queriendo decir que si Taiwán no daba lo que le pidieron, entonces no se seguía con la relación. Yo creo que si eso es cierto, suponiendo que Taiwán hubiera dado esa millonada que se dice que le pidieron, siempre hubieran cerrado relaciones con Taiwán. El pragmatismo del partido en el gobierno es de ese tipo, ¿verdad? Abre una puerta por acá, pide dinero, pero está comprometido por allá, eso es muy posible. Lo que está cuestionada es la transparencia y las declaraciones de un país amigo como los Estados Unidos, que han reaccionado porque China, que tiene una pretensión hegemónica, entra al escenario donde se ejerce parte de la representación de Estados Unidos, digamos, en términos diplomáticos y económicos y con muchos intereses de seguridad. Bueno, perfecto. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, me interesa que hagamos un análisis en términos geopolíticos, ¿no? Porque también hay algunas declaraciones del periodista Carlos Alberto Montaner que lo dio a conocer esta tarde. Me interesa que las escuchen, puedan verlas ustedes y escucharlas. Pero también algún artículo que publicó la embajadora norteamericana en nuestro país alrededor de cómo está la situación, el caso concreto de Pakistán. Pero antes de irnos a la pausa, quiero decirles a ustedes que está en desarrollo la sesión plenaria y hace algunos minutos atrás en la cuenta de Norman Quijano en Twitter está diciendo esto: con 7 votos la Comisión Política aprueba el dictamen para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta es Sala de lo Constitucional, Carlos Sánchez, Aldo Cader, Alex Marroquín y Carlos Sergio Avilés, y para la Sala de lo Civil, Sonia Madrid. Es decir, el nombre que se suponía que estaba generando entrampamiento en este proceso era el de Sonia Madrid, a pesar de que obviamente no se aceptaba en Sala de lo Constitucional, pero ahora se admite que pueda pasar a la Sala de lo Civil. Esto está en desarrollo. En algún momento de la entrevista, sin duda alguna, también conoceremos la opinión de nuestros invitados, que algo nos tienen que decir al respecto. Vamos a la pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto, haciendo siempre la reflexión en torno a esta decisión que ha tomado, trascendental también de alguna forma, el presidente de la República en nuestro país. Ahora me interesa que hablemos un poco en este segmento con nuestros invitados sobre las consecuencias geopolíticas que se derivan de esta decisión. Y uno siempre se pregunta si está el país preparado para un distanciamiento probable en las relaciones con Estados Unidos, siendo que para El Salvador es su principal socio comercial. Hay una relación estrecha en términos económicos de cooperación, intercambio comercial, pero también humano. Más de 3 millones de salvadoreños radican en Estados Unidos. Pero antes de darle la palabra a nuestros invitados, quiero que también ustedes escuchen. Hay una opinión que ha dado hace algunas horas atrás
Carlos Alberto Montaner, un escritor y periodista, está radicado en Miami, y se ha referido concretamente a Ecuador, pero de manera más específica al caso de El Salvador, de qué es lo que podría estar ocurriendo alrededor de este caso, sobre todo porque él está hablando de compras de derechos de explotación por un siglo, la posibilidad de yacimiento de gas en la zona del Golfo de Fonseca, la concreción de un tren que conecte con el Puerto Cortés. Bueno, vamos a escuchar. A Ecuador le han ofrecido pagarle toda la deuda externa a cambio de terrenos para sembrar y de minas para extraer minerales. A El Salvador, cuyo gobierno está dirigido por un viejo comunista, Salvador Sánchez Serén, quieren comprarle durante un siglo los derechos de explotación de una franja de 2.300 kilómetros cuadrados en el litoral del Pacífico, la 12ª parte del pequeño país en donde existen unos copiosos yacimientos de gas. Esa franja de terreno incluye un puerto cercano al Golfo de Fonseca que sería conectado a Puerto Cortés, en la costa atlántica de Honduras, mediante un tren moderno en sustitución del canal que pensaban realizar en Nicaragua y que ya han cancelado. Tanto en Ecuador como en El Salvador, el 20% de la mano de obra sería importada de China. Mientras esto sucede, los Estados Unidos de Donald Trump permanecen indiferentes a la competencia de los chinos, jugando al aislamiento y a la ruptura de los grandes espacios comerciales como la Unión Europea o la Alianza Transpacífica, haciendo exactamente lo contrario de lo que deberían hacer si quisieran prolongar la supremacía norteamericana. Bueno, interesante la opinión de Carlos Alberto Montaner, que la hemos conocido esta tarde alrededor del tema, ¿no? Porque está presente una decisión que tiene poco más de 48 horas que se tomó de El Salvador en el rompimiento de relaciones con Taiwán y el establecimiento con República Popular China. Doctor Zamora, ya en términos de la geopolítica y un poco lo que planteaba también el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner, ¿cómo se puede observar esto? Mire, yo tengo serias dudas que eso, o sea, ¿cuál es la fuente? Sí. No da fuente ninguna, sí, y está hablando de cosas muy concretas que a saber si eso es cierto o si es algo que se anda corriendo por ahí, por allá. O sea, yo, mientras no me den fuentes y evalúe fuentes, yo no aceptaría estar creyendo esas cosas. Pero aquí, mire, aquí hay un problema. Efectivamente, China tiene una política de expansión a nivel mundial. Esa política primero ha tenido una fase de expansión sobre todo de tipo comercial y ahora ya ha entrado a la fase de la expansión. Continúa la comercial, pero se viene la fase ya de la inversión en los países. Esto ya es una política de China desde hace ya muchos años, no es nada nuevo. Desde que terminó Mao Zedong y todo aquello de la revolución pues, de Mao, ¿verdad? Y ya China empezó a introducir la revolución cultural y que ya los chinos empezaron a moverse hacia el capitalismo, ¿verdad? Sí. Como se han movido fuertemente. Desde entonces esto empezó a cambiar y China empezó a desarrollarse comercialmente primero. O sea, aprendió la lección de los ingleses. El imperialismo inglés se extendió primero por comercio y después con los militares, pero primero fue comercio. Y entonces, sobre esa base, entonces, ellos lo intentaron hacer primero en África. No les ha ido muy bien. Al contrario, bastante mal sus inversiones y todo. Y lo han pasado ahora para América Latina. Esto ya viene desde hace más de 10 años en América Latina. Pero en esos 10 años se estaba concentrado en México y Sudamérica. Centroamérica no tenía interés. Sí. ¿Por qué? Porque Centroamérica es una zona muy peligrosa para ellos en su relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Por el canal de Panamá. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa ahora con Trump? Que Trump ha creado un problema político con América Latina, nos trata mal, habla mal de la gente, insulta a los gobernantes y ha creado un vacío el gobierno de Estados Unidos de América Latina. Y se ha distanciado, en ese vacío obviamente se ha distanciado entonces de la En realidad ha construido un muro, ¿verdad? Y está construyendo un muro que quiere que se lo paguemos, pues los mexicanos, ¿verdad? Entonces, frente a ese vacío lo empiezan a llenar los chinos cada vez más y ahora protestan. Pero hay otro elemento y es la relación China-Taiwán.
China y Taiwán tienen una relación muy difícil. ¿Por qué? Porque los dos pretenden ser chinos. Y las últimas elecciones las gana el Partido Demócrata de Taiwán y la presidenta se ha puesto dura con Beijing. ¿Ves? Que es un partido derecha, digamos. Porque los dos partidos son conservadores. El Kuomintang, en Taiwán, el Kuomintang era ultraderechista y ultra anticomunista. Pero en los últimos años se ha puesto más alineado, digamos. Pero los dos más o menos son iguales, sí. No hay mayor diferencia. Un poco como republicanos demócratas de Estados Unidos. Ya. Pero en todo caso, esto, entonces, ¿qué es lo que están? Aquí en esto, ¿qué es lo que hay? Los chinos, que no tocaban Centroamérica, que Centroamérica era el bastión de relación diplomática con Taiwán, empezaron a quebrar esto. Panamá, primero Costa Rica, luego Panamá y ahora El Salvador. Antes República Dominicana también. Están presionando a Taiwán con nosotros. Eso es lo que hay que entender políticamente de todo esto. Están castigando a Taiwán y diciéndole, mira lo que te puede pasar en el mundo, como abriéndose cada vez más y metiéndose al terreno. Perfecto. Oscar, Luis Contreras escribía hoy algo sobre el tema de la presencia militar en 2 lugares en el mundo. Decía la presencia militar china. Hablaba de Djibouti en África para controlar el canal de Suez, según él, y otra en Guadar, en Pakistán, que es para garantizar la ruta del petróleo en el Golfo Pérsico. ¿Su opinión? Bueno, lo que estamos viendo con China en el mundo es parte, como bien decía el doctor Zamora, de una política, yo llamaría de neoexpansionista, ¿verdad? Neoexpansionista en el sentido que se da también en otro espacio de geopolítica, que es la neodistensión. La distensión de los diferentes bloques considerados como potencias en el mundo, que han articulado una estructuración de poder imperialista, se podría decir así, al cual China quiere acceder y estar en el primero o en el segundo lugar, con una pretensión seria de hegemonía política, económica y, por qué no, militar. La presencia militar china por el momento no entra dentro de la visión hegemónica, pero sí puede entrar dentro de la plataforma de hipótesis o ensayos para quizá dentro de 30 o 40 años dar el paso en ese sentido para mostrarse con una capacidad suficiente para disputar con Estados Unidos la hegemonía. Porque China puede ser una potencia económica, puede ser una potencia tecnológica, pero no necesariamente puede ser una potencia hegemónica porque no puede construir los lobbies y los agrupamientos políticos que demanda el ejercicio del poder hoy en el mundo y que se encuentra concentrado en esa fórmula que ya conocemos, que es el G8, y que se reúne eventualmente con otras 10 economías del mundo, pero que las mantiene, se podría decir, subordinadas. Sí. En ese sentido, lo que uno debe ver más en China es su capacidad de montar infraestructura y logística más allá de su territorio, bajo la modalidad de grandes préstamos y de grandes inversiones que, al ser altamente onerosas o con costos financieros muy altos, pueden ser cobradas por la vía de las concesiones. Y ese es el temor que los Estados Unidos plantean, ¿verdad? Que cuando China no puede recuperar dinero porque no se le puede pagar por los costos que implica, piden a cambio concesiones y entonces quedan instalados en el territorio con plataformas de logística capaces de tener incidencia en la región. Bueno, perfecto. Estoy presionado con el tiempo, Marvin. Te prometo que al regresar escucho tu opinión sobre este mismo punto, porque también hay algo más, y es que la embajadora de los Estados Unidos, decíamos hace algunos minutos, ella también subió y prácticamente rubricó un artículo de Bloomberg donde hace referencia, por ejemplo, a la inversión china y el caso concreto de Pakistán. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, en la línea de la conversación que hemos desarrollado, quiero mostrarles a ustedes también las declaraciones de la embajadora norteamericana. Más bien hay un tuit que escribió y que ratifica sobre lo que le presento a continuación. Dice:
Antes de esto, lo vamos a mantener ahí en pantalla pero antes de eso dice ella, después de un tiempo parece que son pocos los países que no se sienten desilusionados con los resultados de la inversión china en su país. Ojos abiertos. Aquí un ejemplo más. Y entonces pone a renglón seguido ese tuit que usted ve ahí. Dice: este artículo de opinión de Bloomberg habla sobre cómo Pakistán está enfrentando una crisis financiera como resultado de préstamos de China. Y es que cuando se revisa el artículo, se habla acá del rescate financiero de Pakistán, que realmente es el rescate de China, así lo titulan. Pakistán busca 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional por préstamos imprudentes, dice, que contrajo con China. Los términos de pago acá se está planteando que son velados y onerosos. Además, obviamente se hace referencia también al caso de Venezuela y Sri Lanka, que el caso de los puertos, ¿no? Y ahora, tu opinión entonces, Marvin, considerando estos elementos. Lo que estamos aquí viendo es cómo una nueva potencia mundial está emergiendo y cómo una potencia está en declive. Eso es lo que estamos viendo. ¿Crees tú que sea así de...? El mundo se encamina hacia ya a un mundo más multipolar y no al discurso único o la posición unilateral de Estados Unidos como líder del mundo libre, ¿verdad? Y han tenido un punto y coma en su historia que se llama Donald Trump, que está prácticamente desmontando todo lo que Estados Unidos le vendió al mundo. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos está rechazando el mundo que creó y está culpando a sus socios en Europa, a sus vecinos en México y Canadá, de ser los culpables de que el déficit comercial de los Estados Unidos sea de 550.000 millones de dólares, cuando eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, y ha identificado entre el más grande de sus enemigos y culpable de su déficit comercial a China. Entonces, por supuesto que lo que dice el tuit del embajador Amanés es cierto. Hay casos exitosos y hay casos de fracasos. Pero eso también pasa en nuestros países, de países totalmente exitosos, como podemos citar, o Chile o Costa Rica, y también casos desastrosos como Nicaragua, Honduras o Haití, que vienen siendo los países más pobres del hemisferio. Entonces, y también se puede citar casos exitosos como es el crecimiento de Etiopía en África, de Sudán, de muchos de estos países que están teniendo crecimiento de hasta el 9% diario. Solo una consideración, Marvin, perdón, porque hiciste referencia al tema de las libertades. ¿Consideras tú que Estados Unidos ya no representa entonces, o ya no ya no va a la vanguardia o el abanderado de las libertades? Si tú ves, que lo comentábamos afuera del programa, durante el espacio comercial, en Estados Unidos estamos viendo ya 2 elecciones, por lo menos que yo recuerde, el doctor Zamora decía que podían ser 3 elecciones que han habido, donde sacar más votos populares no significa que vas a ser el presidente de los Estados Unidos. El caso de Al Gore con Bush. Al Gore sacó más votos populares, pero en la Suprema Corte, es decir, 5 personas decidieron poner a George Bush. Y el último caso es que Hillary Clinton saca más votos, pero los colegios electorales designan a Donald Trump. Entonces es una democracia indirecta y nadie, digamos, se asusta y nadie protesta y nadie pone en cuestionamiento el sistema democrático, entre comillas, que supuestamente tiene los Estados Unidos. Pero no se puede hacer una comparación con lo que es República Popular China. En el sentido, el sentido es que los chinos, como hay que entender que ahí triunfó una revolución comunista, y ellos han, en estos últimos 40 años, girado hacia lo que ellos llaman un socialismo capitalista con particularidades chinas, es lo que puede decirse que en realidad China hoy en la actualidad es, si tú quieres, por ejemplo, hay analistas de derecha que te van a decir que es una mezcla de capitalismo, comunismo y dictadura. Y habrán, cuando tú consultas estos conceptos con los chinos, que te dicen, no, es capitalismo, es socialismo y es democracia al estilo chino. Pero como hay, digamos, hay una democracia al estilo estadounidense, entonces tú no puedes poner en entredicho en el contexto internacional la forma de democracia que tiene China. O sea, es decir, como Estados Unidos también la tiene. Entonces, si vamos a poner, es como decir, bueno, entonces somos amigos de estados terroristas, pero si tú ves el apoyo que le da, por ejemplo, Estados Unidos, Arabia Saudita, para tener esa matazón que tienen en Yemen, entonces, o sea, ahí sí está Estados Unidos apoyando a un estado terrorista matando yemeníes. O de repente en Myanmar, que una premio Nobel de la Paz permite que un budista fanático esté matando a una etnia musulmana, por ejemplo. Entonces, lo que está pasando en el mundo es que los países
de Occidente, que deberían de ser los más respetuosos de la democracia, muchas veces no lo son. Bueno. Entonces no le puedes exigir, en el caso a la OEA, que condene a Maduro si no condena al sátrapa que está gobernando Honduras, a Orlando Hernández. Entonces no, eso es como cuando a veces entramos aquí en la discusión en el país de que cada partido defiende a su corrupto y ataca al corrupto del contrario. No, es que hay que atacar a todos por igual, o, bueno, perfecto, o lo que pasa en la arena internacional, que nos quedamos callados todos frente a las tropelías de los países. Perfecto. Doctor Zamora, su opinión entonces, considerando estos elementos que están puestos ahí en el tapete, lo que decía la embajadora norteamericana, un poco también lo que agregaba en la opinión de Marvin. Mire, yo creo que esto hay que verlo no con ilusiones preconcebidas. O sea, las posibilidades de que China y El Salvador, hoy que ya tienen relaciones, esto va a ser un nuevo mundo, no es cierto. No somos ni mercado importante, ni tenemos la capacidad suficiente como para poder entrar en otro tipo de negocios con ellos. O sea que en ese sentido, el problema es que el presidente ahí dijo que esto se hacía porque va a haber transferencia de tecnología, pero es que eso no significa, pero es que eso no es así. China es sumamente criticada en términos de la cooperación internacional porque precisamente lo que nunca hace es transferir tecnología a los países con los que coopera. Esa es una regla de los chinos. De repente usted ve que están haciendo, por ejemplo, en Guatemala tenemos ahí el caso cuando hicieron ellos el túnel ¿verdad? Que lo hicieron a base de dinamitar y lo hicieron fabulosamente los chinos. Sí. No había un trabajador guatemalteco, todos eran chinos. Entonces no dejan nada en términos de transferencia tecnológica. Esa es su forma de actuar. Bueno, Montaner hacía referencia a un 20% de mano de obra que sería importada de China. Yo he consultado eso con los chinos y me han dicho que ya no es rentable traer personal desde China hasta trabajar acá. Pero si un segmento calificado sí necesitará. Pero los jefes, los que van a manejar la tecnología, por supuesto que son chinos. Las empresas que deberían de hacer esos trabajos van a ser chinas. Pero eso también pasa con Japón. Eso también pasa con Estados Unidos, eso también te lo exige Alemania, eso te lo exigen, lo que decía el doctor es cierto. Hay mucha gente que cuando vos vas fuera del país ni sabe dónde queda El Salvador. Es más, a El Salvador cuesta verlo en el mapa mundi. Hay que acercarse para pero sí tiene una importancia geopolítica, ¿no? Pues ¿cómo? Sí, pero sí tiene una importancia posible porque es importante en Centroamérica. Exactamente. Panamá tiene importancia geopolítica. Por el canal. Tú sabes que los barcos que pasan el canal de Panamá, el mayor número, en segundo lugar, son barcos chinos. Sí, así es. Y por eso es que Panamá sí tiene una importancia. Costa Rica tuvo importancia porque fue el primero que rompió con Taiwán en Centroamérica. ¿Qué le ofrecieron? El estadio, la carretera y una central, ¿cómo se llama? Geotérmica, ¿verdad? No era central, era para producir petróleo, hacer gasolina. Sí, exacto. Refinería. Una refinería. Y le compraron deuda. Eso es cierto. Ya. De esos tres, no hay ni siquiera idea de la refinería. O sea, para la carretera está medio tirada allí, solo le ha quedado una cosa. O sea que hay que entender que los chinos ofrecen mucho, como suele ser con la cooperación a nivel mundial, entre lo que se comprometen a dar y lo que dan, a veces es el 10% nada más. O sea que no nos hagamos que ya ilusiones. Nos pasó con los acuerdos de paz, que ofrecieron financiar todo y al final... Quiero escuchar la opinión de Óscar para cerrar este segmento. Mucho. A ver, Óscar. Sí, yo creo que hay que aclarar algunas cosas que se han dicho aquí que no son del todo ciertas. Yo quiero ir un poco en contra de lo que planteaba Marvin respecto a que los Estados Unidos están desconfigurando toda su construcción a nivel mundial en sus relaciones internacionales. Eso no es cierto. Lo que pasa es que la ingeniería política de largo plazo de los Estados Unidos logra comprender que mientras los Estados Unidos se posicionan en todo el mundo, hay una deconstrucción de su estamento social. La planta industrial de los Estados Unidos se estaba debilitando. La planta tecnológica de los Estados Unidos se estaba debilitando porque las grandes corporaciones estaban preferenciando la inversión fuera de los Estados Unidos en detrimento de los factores de bienestar de su propia fuerza laboral. Donald Trump entra con ese planteamiento, con ese discurso, logra captar la atención de mucho norteamericano, anglosajón, que se consideraba marginado
o excluido, y abre una posibilidad con esa idea de hagamos a América grande otra vez. No quiere decir que se va a quedar ahí dentro. Están reparando. Pero sí se ha replegado Estados Unidos. Sí, pero no en el sentido que lo decía Marvin, de que se fueron y que ya no van a volver. No, van porque la casa estaba descuidada. Van a limpiar la casa, la van a pintar, la van a remodelar para salir con más fuerza a continuar el ejercicio de la hegemonía. Porque no se trata de ser potencia para los Estados Unidos. Los Estados Unidos son potencia con o sin China. Para los Estados Unidos el interés es la hegemonía, que es una categoría política que implica supremacía tecnológica, científica, comercial, política, militar, en ese concierto de naciones que hoy en día se conoce como el imperio, ya no el imperialismo de hace 30 años. El imperio, con los Estados Unidos a la cabeza, no se ha tocado por más que China avance. China, es cierto, está en plena expansión para instalar redes de negocios y de logística para su mercado, pero todavía no tiene el estándar para disputar hegemonía. Quienes consideran eso no están comprendiendo la dinámica geopolítica de lo que está pasando entre China y el resto de las naciones. Recordemos que Europa también está pasando una fase de reconstrucción hacia adentro cuando su gran construcción del estado de bienestar social también se les configura y que tienen que replantearse nuevas estructuraciones políticas, nuevas arquitecturas políticas que también las estamos viendo en los países nórdicos, de manera que dentro de 10, 15 años vamos a ver un relanzamiento de esa fase de nuevas expansiones que algunos llaman el fin de la globalización. No porque ya se va a globalizar, sino que el comercio y todas las dinámicas políticas y sociales del mundo han alcanzado el carácter de mundializadas. Es decir, la capacidad de los estados de producir en un país, tener su despacho financiero en Manhattan, sus redes de administración de personal en Hong Kong, sus plantas de empaque en Brasil, esa capacidad es la que se está buscando y es la que los Estados Unidos está replanteándose. Bueno, nos quedamos en el punto porque tenemos que hacer la última pausa y el tiempo sí nos está absorbiendo. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, nos quedan solo 6 minutos, así que vamos a compartir el tiempo para distribuirlo equitativamente y hacer un cierre que nos permita un poco ir concluyendo sobre esto. Marvin, quiero darte la palabra entonces para... En eso decía el doctor Godoy, por ejemplo, de que Estados Unidos está ordenando su casa, me parece que es correcto. Dudo que Donald Trump sea la persona para ordenar la casa. Donald Trump más bien es un elefante soltado en una cristalería, pero lo que sí Estados Unidos debería de considerar en ese proceso mientras ordena la casa es también no descuidar América Latina, si no quiere que tener como dice el refrán, va a tener a un chino detrás. Entonces, creo que ese es el fallo que está teniendo esta administración. Yo esperaría a escuchar al Departamento de Estado más que al senador Marco Rubio, porque el senador Marco Rubio puede pedir que lleve café si quiere, pero si no se niega que tiene una fuerte influencia sobre Donald Trump. Es que yo en realidad, es que nadie tiene influencia sobre Donald Trump. O sea, si tú lees el libro y todas las biografías que se han escrito y análisis de él, en realidad es un niño de 8 años que no sabes cómo se va a levantar el día siguiente. Y eso que dicen que Marco Rubio le habla al oído a Donald Trump, por lo que hemos visto esta semana, en realidad las que les hablan al oído son las trabajadoras sexuales que contrata. Entonces, más que el senador Marco Rubio. Entonces, en ese sentido yo diría que quien tiene que manifestarse sobre la situación entre Estados Unidos y El Salvador por haber establecido relaciones diplomáticas con China Popular es el Departamento de Estado, que a día de hoy no ha dicho nada. Muy por el contrario, Cancillería China, ayer en China, le ha recordado a los Estados Unidos un memorándum de entendimiento que ellos firmaron, primero, donde Estados Unidos se comprometía a reconocer una sola China y a dejar que China pudiera establecer relaciones diplomáticas con otros estados y que no iba a intervenir. Se lo ha recordado ayer Cancillería China Estados Unidos. Entonces no creo que vaya a haber mayores dificultades. Y yo quisiera cerrar con esto. Sí, rápido, porque sí se nos va el tiempo. Hay que ser amigo de Estados Unidos y de China. Tenemos que ser amigos de los dos. No podemos estar nosotros en ese pleito de que es ideológico si te asocias con China, pero no es ideológico si lo haces con Taiwán. Doctor, rápidamente, para cerrar entonces con Oscar Godoy. Mira, yo creo que tratando de resumir,
Yo diría lo siguiente: el paso que ha dado el gobierno de El Salvador está en su derecho legal de hacerlo, pero ha sido inoportuno, pareciera festinado, o sea, improvisado. Los argumentos que se han presentado para justificar el paso son sumamente débiles. No ha sido transparente. La población la tiene sin saber realmente lo que ha pasado, y hay una acusación pendiente muy seria, porque si es cierto lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, de que fueron a pedir dinero para la campaña, eso es en contra de la ley salvadoreña, porque la ley prohíbe expresamente el financiamiento extranjero de las campañas electorales. Interesante es saber. Entonces, si tendrán además pruebas, ¿no? Por eso, no, eso es lo que ve, pero eso la Asamblea es la única que lo puede hacer. Perfecto. Porque ese es su papel. De acuerdo. Cierro con usted, Oscar, sí, por favor. Bueno, yo digo que a estas alturas hay una decisión tomada por el gobierno, y la decisión es abrir relaciones con China, pero aún no está planteada cuál va a ser la política de relaciones internacionales con China. No se conoce el contenido de esa relación diplomática, y no olvidemos que El Salvador está en una transición electoral. En febrero hay elecciones. Quien resulte ganador, se cree que el Frente no va a ser el ganador, quien resulte ganador va a tener la posibilidad de diagramar la relación con China, que es ahí donde se deben establecer los contenidos, porque los Estados Unidos no se han mostrado en contra de las relaciones con China. Ellos se han mostrado en contra de la falta de transparencia, la falta de claridad, lo cual ya supone una gran sospecha. Y la sospecha es porque el gobierno de El Salvador es un gobierno afín a intereses antagónicos con los Estados Unidos. Y entonces hay hipótesis de amenaza a la seguridad nacional, que todos los departamentos de guerra del mundo lo tienen, que se alertan ante la posibilidad de que China pueda construir sus plataformas comerciales e industriales en plataformas de vigilancia electrónica. Y ese es el sentido de la preocupación. Pero si el gobierno de El Salvador muestra a los Estados Unidos que esas cosas no están en los contenidos del portafolio de relaciones, los Estados Unidos pueden quedar tranquilos. De eso se trata, que una política de este tipo tiene que trabajarse con mucha sensibilidad y equilibrio diplomático, y eso es lo que ha faltado en este caso. Y solo quiero, para cerrar, decirles que en la Asamblea Legislativa no ha habido resolución para que se dictamine y se pueda proceder a la interpelación del Canciller de la República. Ha habido un poco de división de opiniones de los legisladores, más algunos están opinando que se invite a la comisión nada más a explicar, pero no necesariamente una interpelación. En un primer momento. Exactamente. Y es correcto que vaya a explicar el Canciller todas las dudas que pueden haber. Y el otro tema que decíamos de comisión política con potencial o posible elección de sala de lo constitucional y el otro magistrado para sala de lo civil, pues es un tema que creo que está puesto en agenda en Asamblea Legislativa, pero es de comisión política. Parece que no va a ocurrir elección este día. Gracias, doctor Zamora, por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias, Martín. Gracias, William. Oscar, buenas noches. Un saludo. Un saludo. Bueno, perfecto. Buenas noches para ustedes. Gracias que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 8 de la noche en punto.